Bona vesprada, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a este diálogo titulado La práctica artística profesional que presentamos desde MAP, Mujeres en las Artes Visuales, en esta segunda edición del programa Debats MAP, dentro también en el ciclo de Dones Creadores de la Universidad de Valencia. Lo primero, queremos agradecer el apoyo para la realización de esta actividad por parte de la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Valencia y el Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia. También a todas las compañeras de MAP por su implicación, así como a las coordinadoras territoriales aquí en la Comunidad Valenciana, por su atención constante y su trabajo dentro del proyecto de Debats MAP 2023, que ya arrancó con una actividad previa, que tuvimos una cumbre online de asociaciones a principios de mes. Continúa con esta actividad que vamos a tener hoy y finaliza este sábado en Castellón con una última actividad dentro del ciclo de este programa. Bueno, esta iniciativa persigue generar en nuestra comunidad un espacio de reflexión abierto a la ciudadanía para promover la igualdad y el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la historia del arte. ¿Qué hacer para que las mujeres que trabajan en el medio artístico puedan subsistir y consolidar su carrera laboral y profesional de forma digna? ¿Cómo afrontar la profesionalización en tiempos inciertos y con condiciones a menudo precarias? Para abordar estas y otras cuestiones, tenemos el honor de contar hoy con nuestras dos invitadas. Empiezo a presentarlas un poco y luego veréis que ellas también van a aportar una pequeña presentación cada una antes de iniciar el diálogo. Tenemos a Semiramis González, ella es historiadora del arte, gestora, comisaria independiente. Ha llevado a cabo diferentes tareas dentro de la gestión, como la dirección de ferias de arte, como ya sabéis, el comisariado de exposiciones en múltiples museos e instituciones. Recientemente, la exposición de Cristina de Midel, de la fotógrafa alicantina, Cartas al director, en el canal de Isabel II en Madrid, que reflexiona sobre el fotoperiodismo, o la arquitectura y feminismo sin principio ni fin, que me consta que hay artistas también por aquí participando en ella. Ha escrito en medios digitales como El Plural o El Diario.es, imparte talleres, actividad muy importante dentro de su actividad profesional, también dentro y fuera del país. Bueno, actualmente también resaltar el ciclo que comisaría, Visión y Presencia, en el cual tenemos también compañeras nuestras que participan con sus performances dentro de este ciclo en el Museo Thyssen, como sabéis. Bienvenida, Semiramis. Y por otro lado tenemos a Verónica Ruz Frías, una artista con una amplia trayectoria de trabajo y obras feministas, que trabaja principalmente con la performance, utiliza el vídeo y la fotografía, como ahora vamos a ver, para dejar constancia de las acciones efímeras que realiza. Sus obras transitan reflexiones y críticas sobre la feminidad, la historia del arte, los cuerpos, las identidades sexuadas, las maternidades, con humor, ironía y agudas reflexiones en obras como, por ejemplo, Art Now o I Am a Woman o La Vie en Rose. Desde hace 2 años es comisaria y gestora también de la Residencia Rara, junto con su pareja, que es también artista. Y por eso, bueno, además de que ambas han trabajado juntas, esperemos que nos den esta visión desde el mundo de la creación artística y el mundo de la realización de los proyectos artísticos. Os dejo con Semiramis, ¿vale? Y ella os explica un poco. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros, con vosotras. Y yo quería, antes de nada, pedir un aplauso para las socias MAP, porque la labor asociativa es una labor activista que se hace con mucho esfuerzo y gracias a MAP estamos hoy aquí, así que yo quería dar un aplauso. Que muchas veces no se visibiliza el trabajo ingente que hay en las asociaciones, ¿no? El activismo, que eso es el activismo al final, ¿no? El trabajo que le damos para que podamos tener esos debates hoy.
Nada, yo no me voy a extender mucho, pero sí que para dar paso a este diálogo sobre prácticas artísticas y situación de las mujeres en nuestro sector, traía algunos ejemplos, algunos datos interesantes que yo creo que está bien poner sobre la mesa. Bueno, justo además esta es una exposición que hice, en la que participaba Verónica, Sandra Paula, que es otra artista. Pero bueno, vamos a pasar a los datos y luego entramos ya al debate. Bueno, lo primero traigo, por eso hablaba también, ¿no?, de la labor que hacen las asociaciones para dar datos, para aportar números y para dar cifras, aquello que muchas veces hablamos y no sabemos cómo conceptualizar, ¿no? Y son los datos los que nos dan las cifras exactas de lo que estamos hablando. En el informe MAP, el informe 19, se hacía una comparativa entre las exposiciones individuales en diferentes museos y centros de arte en España, fijaos, entre el año 99 y 2009 y entre el año 2014 y 2019. Es decir, si lo que nos fijamos es cuántas mujeres artistas están exponiendo en museos y centros de arte en España, nos encontramos con que en esa década solo ha cambiado un 10%. Me preguntaba antes la periodista también sobre el mercado, ¿no?, si había una diferencia en los valores de las obras de mujeres y las obras de hombres. Bueno, en Arco las mujeres no son ni un 30%, o sea, no están representadas justamente, ya ni hablar de cuánto significa eso en valores de mercado, que por supuesto en el mismo nivel de carrera, en el mismo nivel profesional, las obras de las mujeres tienen un valor económico mucho menor que el de sus compañeros hombres. Cuando hablamos de precariedad en el sistema del arte en España, esto no son cifras solo de mujeres, son hombres y mujeres. ¿Cuántos artistas viven, artistas mujeres y hombres, de su trabajo artístico? Este es el informe, el estudio que hicieron Marta Pérez Ibáñez y Isidro López Aparicio, que lo publicaron por la Universidad de Granada. Y bueno, el dato que más salió en prensa era este, ¿no?, que solamente el 15%, lo cual de por sí me parece ya muchísimos, vivían de su trabajo artístico, ¿no? El 85% no llegaban al salario mínimo interprofesional por su labor artística. Con lo cual nos encontramos con que una amplia mayoría de nuestro sector no puede vivir de aquello que ha estudiado para dedicarse profesionalmente. Si nos fijamos, y esta es la clave de cualquier análisis que hagamos, y por eso es tan importante la perspectiva feminista, porque si no aplicamos una perspectiva feminista a todo lo que ocurre, nos estamos perdiendo la mitad de lo que está ocurriendo, ¿no? En el caso de la precariedad laboral en el sistema del arte, cuando nos fijamos en las mujeres, tenemos, pues veis que graduadas en Bellas Artes son un 70%, yo diría que casi incluso más, pero bueno, un 70%. Las mujeres que son artistas con menos de 20 años son un 85%, bueno, porque hay artistas que han estudiado Bellas Artes y otras tienen otro tipo de formación. Y cómo entre los 20 años, desde que termina una sus estudios o su etapa de formación, 20, 23, 24, hasta los 65, 70, en los cuales más o menos la población se jubila, el 60% de las mujeres abandona su carrera. Y yo creo que esto es una cosa terrible, pero es la realidad en datos, ¿no? A mí me preguntaban mucho cuando yo estaba en JazzMat si me costaba que hubiera mujeres representadas en la feria. Bueno, yo exigía que hubiera la mitad de mujeres presentes en la feria, en los stands, pero, para ser sincera, en la etapa emergente no resultaba especialmente difícil, es decir, hay muchísimas artistas. El problema nos lo vamos encontrando a partir de los 35-40, independientemente, y esta es una cosa importante, de que las mujeres sean o no madres, tengan o no hijos, cómo van abandonando sus carreras porque las cargas familiares no son solo por la maternidad, por el cuidado de los mayores, de los padres, de los abuelos, incluso de los suegros en muchos casos, que van impidiendo que sean capaces de compaginar vida personal y vida profesional. Esto lo encontramos en cualquier otro sector, no solo en las artes, ¿no? Hace una semana o 15 días se aprobaba una ley en trabajo que las mujeres, bueno, no decían las mujeres, los trabajadores que coticen en media jornada, esa media jornada de cada día contará como un día completo para la jubilación. Bueno, esto en realidad es las mujeres, porque el 96% de quienes hacen jornadas reducidas en nuestro país son mujeres. Y una ley así cambia sobre todo la vida de las mujeres cuando llegan a la parte más arriba, que es ese 4,2, que ni es un 5% de mujeres, en este caso artistas, que no pueden jubilarse porque no han cotizado lo suficiente. Esto, en otras palabras, se llama pobreza.
Bueno, esto es lo que os estaba diciendo. El 96% de las personas que en España trabajan en jornada parcial para encargarse de las tareas de los cuidados son mujeres. En el caso de los autónomos, no de las artes solamente, sino en general, ese 96%. En el caso de como autónomos en las artes, los hombres son un 36,2%, las mujeres son un 26,1%. Esto ocurre porque no hay suficientes ingresos como para poder cotizar como autónomo, porque no puedes pagar una cuota a la Seguridad Social si no vas a tener ingresos suficientes para que eso se mantenga. Y como os decía, los hombres no llegan ni al 10% de los que se pueden jubilar como artistas, las mujeres no llegan ni al 5%. Casi el 88% de las mujeres vende sus obras por debajo de los 1.000 euros, mientras que entre los hombres este grupo se reduce al 71%. Como os decía, la presencia de las mujeres en las ferias, esto también son datos del informe MAP, este es el último que se publicó por el arco pasado, donde había un 37,3% de mujeres artistas, un 17,3% españolas, o sea, en la feria española más importante, nuestra mayor carta de presencia internacional, no había ni un 20% de artistas españolas. Os paso los datos así y luego en lo que tiene que ver con los museos, que yo también creo que es importante en cuál se relaciona mercado con colecciones, porque eso significa también que cuando uno o una entra en una colección importante, bueno, pues su carrera se va afianzando, va creciendo, entra a trabajar con determinadas galerías, va creciendo su caché, etcétera, ¿no? Bueno, el Museo del Prado, como sabéis, tardó 197 años en dedicar su primera exposición a un artista, fue en el año 2016, a Clara Peters. Solo tiene a 93 autoras y 13 obras de mujeres están expuestas en la sala del museo, es decir, un 0,8% del total. En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el 2012 había 14, de las 14 exposiciones temporales, 7 fueron dedicadas a hombres, 4 a mujeres y 3 a colectivas. En el año 2022, 10 años después, 5 a mujeres, 4 a hombres y 3 a colectivas. Bueno, tampoco es que se haya dado de bruces contra la pared Manuel Borja Villel por hacernos presentes a las mujeres, ¿no? Y hay una duda, y yo esto siempre lo planteo y creo que es interesante hablarlo, porque hay que hablar del dinero, porque a lo que nos permite llegar a todo el mundo a final de mes es el dinero, es las dudas sobre la política de compras, ¿no? Dice, esto fue la nota de prensa que sacaron con las compras de Arco de este año. El Reina Sofía asegura que hubo un equilibrio entre los nombres masculinos y femeninos, siendo prácticamente el 50% de la obra adquirida en 2022, lo cual es verdad. En 2021, de 189.000 euros que se gastaron en obras de mujeres, se gastaron 300.000 en obras de hombres. Es decir, que comprando a las mismas mujeres, o sea, el 50% de mujeres y el 50% de hombres, el dato importante no está en cuántas mujeres se compra, sino en cuánto dinero se gastan en comprar obras de mujeres y en comprar obras de hombres. Por cierto, tengo que decir que el actual director del Reina Sofía, Manuel Segade, cuando estaba dirigiendo otro museo, me lo dijo, bueno, en una entrevista que le hice, que por lo que habían comprado a un artista hombre, habían comprado a 6 mujeres, poniéndolo como denuncia, ¿no? De algo tenemos que hacer con esto. Con lo cual yo quiero pensar que, bueno, que ahí vamos a tener un cambio. Y os traigo algunas cosas muy rápidas de qué se puede hacer, porque claro, es como, bueno, ¿qué van a hacer los museos o qué va a hacer el Prado, ¿no? Si tiene una colección que es la que es. Bueno, el Museo de Arte de Baltimore es un paradigma de cómo transformar una colección y un discurso museísticos teniendo en cuenta el contexto local cercano, en este caso estadounidense, ¿vale? Que es verdad que es otro mundo, pero bueno, todo nos puede servir de ejemplo. Es un museo de 1914 y en 2018 salta a los medios por vender 7 obras de su colección, obras de Andy Warhol, Robert Rauschenberg, bueno, artistas con renombre, para financiar la compra de otras piezas de artistas pertenecientes a colectivos poco representados en sus salas, como colectivos de personas afroamericanas o mujeres. El 64% de la población de Baltimore es negra. Y lo que decía su director es que cuando ibas a ver una exposición no había público negro. Lo que te encontrabas es que las personas negras eran las que cuidaban las salas, pero ni estaban en las salas como artistas, ni estaban como público. Y desde luego, por supuesto, las mujeres, que no somos un colectivo, somos la mitad de la población humana, tampoco. Pues ¿qué hizo? Pues con la venta de esas obras financió la compra de pues, artistas afroamericanas, mujeres, para que la colección fuera más equitativa. Bueno, aquí están algunas de las obras que fue adquiriendo, algunas de mucho renombre, ¿no? Amy Sherald fue la que le hizo el retrato a Michelle Obama, pero en cualquier caso, un museo donde se sintieran representados y representadas
aquel público, aquel entorno, aquel contexto que es en el que se sitúa el museo. Y decía el exdirector, nuestro mandato como museo consiste en coleccionar las obras más relevantes de la actualidad. Para lograrlo debemos despojarnos de los sesgos de otro tiempo, que institucionalizaron el racismo y la discriminación de género dentro del museo y siguen condicionando nuestro acercamiento a la historia del arte. Es un intento de afirmar que el relato narrado por nuestra colección no es preciso, porque se basa en principios de exclusión que no se adecúan a nuestros valores actuales. Y ya para terminar, he lanzado así como datos, ideas, terminar con una frase de Adrienne Rich que dice: la historia de la lucha de las mujeres ha quedado sepultada bajo el silencio una y otra vez. Un grave obstáculo cultural con el que se topa cualquier autora feminista es la tendencia a recibir cada obra feminista como si surgiera de la nada, como si cada una de nosotras hubiera vivido, pensado y trabajado sin un pasado histórico y sin el contexto de un presente. Este es uno de los procedimientos por los que las obras y el pensamiento de las mujeres se han presentado como algo esporádico, accidental y huérfano de tradición propia. Bueno, yo creo que esto es interesante también para pensar la labor que yo como comisaria creo que tengo, no solo a la hora de estar en jurados y pensar en cómo se adquieren determinadas obras y a quién se adquieren las obras, sino también en cómo elaboramos una genealogía feminista que nos haga darnos cuenta que ni yo estoy aquí hoy por casualidad, sino que otras han abierto un camino que posibilita que otras vengan después. Y yo creo que esto tiene que ver también con la pregunta, ¿no?, de este encuentro, que es ¿cómo nos profesionalizamos? Bueno, pues yo creo que desde el feminismo tenemos la gran labor de que nos profesionalizamos desde las buenas prácticas y justamente representando a las mujeres en el lugar en el que deben estar. Así que, bueno, un poco esta es mi aproximación y ahora, si queréis, ya entramos al diálogo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por poder volver a encontrarme con Semi y con muchas más compañeras, ¿no? Gracias, Maf, por estar tan atenta siempre a esos números, que los números no engañan nunca. Sí me ha puesto sobre la mesa muchísimas cosas, ¿no? Yo como artista, en mi trabajo, pues intento reflejar, ¿no?, muchas de esas cosas de las que está trabajando ella, ¿no? Para los que no me conozcáis, I am an artist, I am a woman, soy Verónica Rufría, tengo 2 hijas, este es mi número de DNI, tengo 45 años, mi color es el amarillo, soy disléxica, mido unos 53, aunque en mi obra parezco mucho más alta. Nunca quise tener hijos porque las mujeres, madre y artista, eso era imposible. Tengo 2 hijas maravillosas, estoy sentada aquí hoy como artista. Quería vivir en una gran ciudad y vivo en un pueblo de 3.600 habitantes y la pintura se me quedó corta. Yo creo que a través de mi trabajo, ¿no?, voy a poner como unas pequeñas imágenes, ¿no?, para hacer un poquito, para los que no me conozcáis, saber de lo que trata o lo que ha tratado mi obra, ¿no? Aquí tenemos un proyecto que hice en el 2010, cuando me quedé embarazada de mi primera hija, Mina, porque me tuve que crear un personaje para decir, yo soy una supermujer, ¿no? Yo puedo con esto. Porque mi pareja, mi marido, no se hizo un supertraje de un superhombre, ¿no? Me lo tuve que hacer yo, ¿no? Porque para mí, para él sí era posible, que iba a ser artista y padre, y para mí no lo era, ¿no? He podido ser, hablando en mi trabajo, ¿no?, he podido ser secuestradora de un avión cultural, ¿no?, cuando las políticas de corrupción llegan a nuestro ayuntamiento. Y por ejemplo, este año, en el año 2010, yo soy de Córdoba, cortaron todas las becas porque llegó la crisis, pero se dedicaron a poner este avión que nos costó a Córdoba 120.000 euros, con el que podían haber dado muchísimas becas a los artistas. Si lo hubieran repartido, no hubiera desaparecido ni el premio de Pez Palió, ni la beca de Rafael Botí, ni la beca de Artes Nobles. Por lo tanto, mi generación, años después, durante 10 años, no han salido artistas porque no teníamos ese apoyo ni ese contexto que nos arropase, ¿no? Pero sí pudieron poner un avión que iba a ser el contenedor cultural más moderno de la ciudad. Pues yo lo secuestré y por cada mala práctica mataba a un colega que llevaba una camiseta que decía cultura o artista. Creo que esta fue la primera liada colectiva que hice. También cuando salí de la facultad y abandoné la pintura, y esta fue la primera pieza que hago en 2005, la pintura se me quedó corta porque si quería que la gente llegar, ¿no?, este élite, estas colecciones, esto para mí la educación es básico, ¿no? Hablamos de compra en museos, pero ¿cómo van a comprar en museos si mi hija, por ejemplo, en primero de bachiller no tiene obligatoriamente que haya arte, y mi hija de cuarto de primaria tiene arte
media hora los viernes a última hora. Vale. Entonces, si queremos que el arte llegue, pues este fue el primer proyecto que yo me disfracé de muy paritaria en aquel momento, de 8 artistas hombres, 8 artistas mujeres, y me fui a recorrer pueblos. Aquí me di Marina Abramovic, Toulouse-Lautrec, Shirin Nestar y Noble Reflejo, pero Jonathan Moss creo que es. He podido ser, gracias a mi performance, al arte de acción, he podido ser Dios. Me he podido sentar con 12 compañeras maravillosas a beber vino con mi familia y hablar de esa piedad que ha tenido mi madre conmigo cuando le dije, además de que me quiero dedicar al mundo del arte, ¿no? Ese apoyo que me dio mi madre, que me sujetó, ¿no? Hablando otra vez de esa piedad que tenemos. He podido ser una mujer apuntarte con un rifle directamente al espectador cuando soy una mujer que coge una hormiga de mi casa y la echa por la ventana y le pide perdón por sacarla de su hábitat, porque ha llegado un momento en que colmó una gota al vaso, mataron a una mujer que iba a pasear por el campo y un cabrero la mató, y esa fue mi última gota, porque yo siempre que salgo al campo salgo con una piedra, y cuando le pregunté a mi pareja que por qué él no salía con una piedra al andar por el campo, se rió de mí, ¿no? Porque él no tenía ese temor y yo sí, yo tenía que llevar una piedra, ¿no? He podido decir armada hasta los dientes. He podido ser artista, ser mía, ser brava, ser historia, ser libre. He podido poner mujeres de la calle en los MUPI, en esas paradas de autobuses, mujeres normales que hablan de cosas normales, como mi madre, como mi abuela, como mi suegra. He podido hacer piezas y poder haber puesto en Arco. En el Arco que estuve, esta pieza la puse en el 2018 en Arco. Ese año MAF hace recuento de cuántas mujeres españolas éramos el 5% de mujeres españolas. Yo esta pieza la vendí 2 veces. ¿Por qué? Porque Arco es un escaparate maravilloso y solo te puede surgir la magia si te están viendo. La magia le pasaba a mi 95% compañeros, no a nosotras. Me he podido tatuar a muchísimas mujeres. He podido enterrarme con la tierra y ser parte de la naturaleza, porque a veces tengo que conectarme a ella. He podido gritar no, 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 como la última frase que dijo Ana Mendieta antes de caer por el balcón en extrañas circunstancias. He podido entrar dentro de museos a hacer piezas, como en el Pompidou, con el Museo Ruso, pero también he podido hacerlo en mi pueblo. En mi pueblo, de 3.600 habitantes. Porque el arte no solamente tiene que llegar a los grandes museos, sino que también tiene que salir a la calle, ¿no? He podido trabajar con Semirami maravillosamente en el museo de Thyssen-Bornemisza y hacer esta performance que hablaba de visibilizar a las colecciones que tienen de mujeres muy escasas, pero una manera de visibilizarlas. Aquí tenemos otra compañera que ya mismo le toca, ¿no? Ana, que también es en la siguiente remesa. Bueno, y Arte al Quadrat mañana, también, pasado. Que no te había dado a ti, que te tenía menos fichas, ella la ha visto antes. Besito. Y he podido pues ser todos esos personajes. Y ahora que vivo en un pueblo de 3.600 habitantes, en vez de quejarme de que el arte no llegaba a Villanueva del Rosario y que mis hijas iban a ser las raras del pueblo, pues he creado un espacio junto con mi pareja que se llama Rara Residencia, en el que abrimos todos los domingos y que se ha convertido en un espacio cultural donde el arte sí llega a mi pueblo. Entonces, desde el arte, para mí, los artistas somos esos seres contextualizados en el aquí y ahora. A mí ahora, por ejemplo, no me interesa nada hablar de la maternidad, en el mundo no me interesa absolutamente para nada, pero sí me interesó, ¿no? Igual que ahora mismo me interesan hacer unos proyectos que a lo mejor dentro de 10 años me parecen aburridísimos porque no es el aquí y ahora. Y creo que tenemos que ser seres muy contextualizados y ser de esa punta de lanza que va picando, ¿no? Que va picando y va diciendo que por aquí no vamos bien, que esto por así no se hace. Yo creo que MAF lo hace muy bien, esa punta de lanza que hace que cuando se hace una feria, algunos que tienen dotes diferentes se planteen, ¿no? Vamos a intentar, ¿no? Tener una cuota de género mucho más sensata que la que teníamos hace unos años. Para mí, soy una persona muy positiva.
a mí me va bien, egoístamente, ¿no? Es como decir, quiero ser esa cuota del 4% de mujer jubilada que cotiza, que es autónoma, que ha sobrevivido a la maternidad, al arte y que ha pagado su cuota de autónomo y ha podido pagar su hipoteca haciendo arte, ha podido vestir a su hija haciendo lo que le interesa y hoy está sentada con vosotros hablando de cosas que realmente tienen que seguir puestas sobre la mesa. Así que yo creo que ahora que toca el debate de hablar de todos estos temas, que realmente es como nosotros yo como artista tengo la obligación de ir contando en mi trabajo qué es lo que hago y para qué lo hago y para quién lo hago y porque quiero cambiar el entorno más cercano que tengo. Y creo que cada uno tenemos que hacer como poner ese granito de arena. ¿Para qué? Para que dentro de unos años mi hija no se tenga que disfrazar de supermujer ni de nada, y tendrán que gritar y hablar de otras cosas. Por ejemplo, que a mí no solo nos ha tocado, pero el cambio climático les toca a ella sí o sí. Vale, pues muchísimas gracias por las presentaciones. Yo empezaría un poco por ahí, ¿no? Lo que decías, Verónica, de quién soy, qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Porque estamos viendo que realmente, por lo que nos contáis, tenéis unas trayectorias en las cuales sí desarrolláis una actividad profesional dentro del comisariado, dentro de la creación artística, dentro de la gestión de residencias, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho saber cómo habéis vivido vosotras esa profesionalización, o sea, ese desarrollo, ese proceso, cómo lo habéis vivido dentro de esta lucha también feminista, ¿no? Y siendo muy conscientes de estas cifras que hemos hablado y de la desigualdad que existe en este y en todos los ámbitos, pero en este muy en concreto. Entonces, no sé si desde vuestra experiencia personal nos podríais acercar un poco pues ese proceso vuestro, ¿no? Bueno, yo en mi caso, yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, en Asturias. Soy orgullosamente asturiana, además allí donde voy lo digo. Y luego hice el máster de Arte Contemporáneo en el Museo Reina Sofía por la Universidad Complutense. Es un máster que es entre la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma y ahí tuve profesoras especialmente que me ayudaron mucho, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fue Rocío de la Villa y lo que decía un poco en mi presentación con la cuestión de la genealogía, a mí la genealogía me parece una cosa que hay que reivindicar mucho desde el feminismo, ¿no? Porque al final yo era una persona de fuera de Madrid. En Madrid yo diría que el 90% de quienes estamos en Madrid, por lo menos en las artes, no somos de Madrid, y es muy difícil sobrevivir en una ciudad muy cara, muy costosa, muy tensionada. Y a mí la oportunidad de tener un trabajo y de empezar a trabajar en una revista, yo empecé a trabajar en la revista Exit, empecé a hacer visitas guiadas a una exposición, bueno, eso me lo dio Rocío de la Villa, por ejemplo, o sea, me lo dieron profesores que quisieron apostar porque fuera sostenible el que yo me quedara, ¿no? Con lo cual yo siempre tengo como no sé si es algo del karma, pero la responsabilidad de sentir que lo que te han dado a ti, de alguna manera tú tienes que devolverlo, ¿no? Pero porque creo que eso también es algo muy feminista, ¿no? Y tiene que ver con las dos cosas, de cómo yo pude dedicarme a esto, que fue pues como todas, ¿no? Pico y pala, bueno, pues lo intento aquí, voy a intentar hacer este texto aquí, y ahora voy a esta exposición y escribo sobre ella. También es verdad que yo terminé en un momento en el cual hubo una eclosión de las redes sociales y eso facilitó muchas cosas. Porque antes si solo había 4 diarios y 4 columnas para escribir crítica de arte, con lo cual había 4x4, 16 críticos de arte, los demás no teníamos sitio, pero claro, de repente hay Facebook, de repente hay había 20, hay Instagram, hay blogs, yo empecé escribiendo un blog, empiezas a entrar en contacto con la gente, entrevistarles y empiezas a entrar al sector, ¿no? Y poco a poco. Pero sí que es importante, y yo incido en eso, en cómo te da pie alguien que apuesta por ti y te echa una mano. Y yo creo que en este sector tan precario que hablábamos antes de vulnerabilidad, de precariedad, creo que es un sector muy solidario también. Y yo creo que el feminismo es muy solidario, ¿no? Si esta persona necesita algo, vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿no? Y yo creo que a la hora de hablar no tanto de cómo yo he podido conseguirlo o cómo puedo mantenerme como gestora, es cómo podemos hacer que en general el sector tenga sostenibilidad
en lo económico, en lo profesional para todas las que se quieren dedicar a esto. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver con las buenas prácticas, tiene que ver... Yo nunca he hecho una exposición en la que las artistas, me refiero a una exposición no comercial, en una galería, yo cuando he comisariado una galería, las artistas no cobran porque la galería es la que vende la obra, o sea, pero en una exposición institucional yo nunca, las artistas siempre han cobrado, pero no porque lo haya exigido yo. Las instituciones ya incluyen cuánto deben cobrar las artistas o cuánto. Esto no es algo que me haya inventado yo, esto lo han hecho las asociaciones y yo reivindico de nuevo el papel de las asociaciones cuando hace 15 años esto era una pelea, ¿no? Los honorarios. Y ha sido a base de hacer un código de buenas prácticas, de denunciar quien no cumplía con las buenas prácticas y eso va poco a poco creando un sector que, pese a ser todavía precario, es cada vez más sostenible. Con lo cual yo creo que el camino está en continuamente, desde luego, unirnos, para eso son las asociaciones, y desde luego seguir fomentando pues eso, las buenas prácticas, el que las artistas cobren por su trabajo, el que estén justamente representadas, en que sus obras tengan el valor que les corresponde. Y yo como comisaria me lo planteo así, no en una exposición, sino me lo planteo, digamos, como en toda mi labor. Yo para mí, hablando de contextos diferentes, nos llevamos como 10 años, ¿no, Semi? Sí. Yo cuando terminé la facultad, estando en la facultad no teníamos ni internet ni nada, yo no sabía poner el nombre al feminismo, no sabía ni lo que era, no sabía lo que era una performance, tampoco lo sabía. Y sí que lo que sabía es que mis colegas me decían que no iba a triunfar porque se me notaba mucho que era una chica cuando pintaba. Entonces, mis 2 últimos de carrera, pues intenté, además de vestirme como un chico, para que no se me notase que era una chica, pintar como un chico. Ahora mismo soy una persona muy feliz, muy contenta con todo lo que he hecho, pero en aquel momento era una lucha. Era una lucha que no se me notase que era una mujer en mis cuadros, por ejemplo. Cosas absurdas que viéndolas con perspectiva yo pienso, qué locura aquella, ¿no? Hasta que luego viajo, hago cosas, veo las cosas y digo, yo tengo que contar lo que yo puedo contar y de la manera que yo lo puedo contar más sensata. Pero siempre me ha molestado, ¿no? Que no sé si lo contaba antes en la entrevista, que cuando lo hacían una selección, yo he sobrevivido al arte, ¿no? He sobrevivido a la pintura. Primero empezaron a seleccionar, era una entre 16 compañeros, era la número 3 entre 16, no había esa paridad y Siero siempre me recuerda que siempre, mi pareja, me recuerda desde que nos conocimos, en el 2002, yo siempre catálogo que llegaba a mi mano en una exposición, yo contaba y hacía recuento, ¿no? Era más por dentro yo, ya. Y contaba y decía, pues no, solo hay 2 mujeres, solo hay 3 mujeres. Porque a mí eso me dolía y me sigue doliendo. Lo que pasa es que en aquel momento me dolía más que ahora, ¿no? Como van pasando las cosas en el tiempo. Luego la eclosión de las redes, todo hace que todo vaya cambiando, ¿no? Que una niña de 22 años que no quiere que se le note que una chica cuando pinta, ¿no? Y que no le pone nombre a cosas como una desigualdad o le pone... pues va aprendiendo y a manejarte en un mundo real, ¿no? En el mundo del arte, además de la precariedad, también salimos de la facultad con una mano delante y una mano detrás. Nadie nos dice cuánto se vende una obra, cómo tenemos que gestionar nuestro trabajo, cómo se lleva la obra a una galería. Ahora, gracias a las redes sociales, puedes estar en contacto con Semi, con Guardiola, con Susi Blas, con un montón de gente a solo un clic, ¿no? Eso no pasaba yo. Nosotros nos íbamos con un cuadro recién pintado a una sala de exposiciones, ¿no? Y donde no teníamos referentes, donde yo he estudiado, y en mis libros de historia no había ninguna mujer, solo estaba Frida. Y solo nos llegamos a enseñar el arte post, no llegamos. Yo no sabía que era una performance, no sabía que era un montón de cosas que he descubierto, ¿no? Conforme he ido andando en este camino del arte. Para mí, a día de hoy, me parece que he hecho una lucha constante, ¿no? Una lucha por estar aquí sentada hoy. Y hoy soy muy... Si hace media hora yo estaba hablando, escuchando a Semi, yo decía, tampoco está la cosa tan mal, tampoco está la cosa tan mal. ¿Por qué? Porque yo estoy sentada aquí, ¿no? Pero me he ido a esa niña de 23 años, de 30, que luchaba contra el mundo, y sí que estaba mal, y sí que sigue estando mal, y sí que hay muchas cosas que cambiar. Yo sigo siendo positiva porque veo, igual que yo puedo hablar con la maternidad en mi obra, hay muchas compañeras que también hablan de la maternidad en su obra, una cosa que no era como tu talón de Aquiles. Tú no podías ser profesional, madre y artista, era un triángulo imposible de cuadrar, ¿no? Ya era suficientemente difícil ser artista como ser mujer y ser madre, ¿no?
Y yo creo que vamos creando ese tipo de referentes y cuando nos toca, yo pienso que como Semi, cuando nos toca a nosotras dar el testigo a esas nuevas generaciones desde, por ejemplo, nuestro espacio de residencia, pues las artistas en residencia, yo no sé si son el 85%, y artistas en exposiciones son el 75%. ¿Por qué? Porque ahora que me toca a mí seleccionar, quiero seleccionar a esas compañeras maravillosas que hay para que no se sientan ese 1%, sino que se sientan como en ese equipo de creadoras que están ahí. Y es mi manera de, además de que su obra me encanta, no lo hago lo hago porque tengo amor por ella, me apetece muchísimo trabajar con mujeres, me apetece trabajar con comisarias mujeres, porque a día de hoy lo veo mucho más fácil. Igual que en 2005 me disfracé de 8 hombres y 8 mujeres, si a lo mejor hoy me disfrazase lo haría de 16 mujeres solamente, o me disfrazaría de mi hija, por ejemplo. Pero creo que nos toca ser, en mi caso, ella sintió esa generosidad por mi parte, yo no la sentí, yo lo tuve que pelear, meterme mucho en un mundo donde mi abuela era peluquera, mi madre era ama de casa y mi padre vendía autobuses, y estar sentada aquí pues me ha costado mucho. Pero creo que somos un referente para otras generaciones, que digan, y digo laísmo, si la Vero puede ser madre y artista y todo, yo también, ¿no? No quiero que nadie se sienta obligado a tener hijos, pero sí que se puede, ¿no? Es como decir, vamos a crear otros referentes nuevos. Por lo que comentáis, me da la impresión de que una figura así como de una mentora, ¿no? O una o varias es fundamental también en este desarrollo, ¿no? Tú decías, por ejemplo, en la parte educativa, si tú en la facultad te encuentras con esa profe, ¿no? que te introduce artistas mujeres, que esto no pasaba hasta hace nada. O sea, es que yo creo también que es importante que pensemos, bueno, lo que decía Adrienne Rich, que yo no he inventado nada. Que hay artistas y feministas, no solo artistas, mujeres feministas pensadoras que están muertas ya. Que el feminismo tiene 150 años de vida, con lo cual ya algunas ya llevan muertas un rato, ¿no? Es decir, y por eso igual es por mi defecto profesional de ser historiadora, pero el no tener genealogía me parece una trampa patriarcal muy fuerte, porque es como si empezáramos de cero todo el tiempo y no empezamos de cero. A mí hay veces, y yo no soy tan mayor, pero yo me siento muy identificada con las mayores porque cuando veo generaciones más jóvenes que hacen cosas muy atrevidas o muy rupturistas incluso en lo sexual, y yo pienso, esto tendría que haber vivido en los 70, cuando Kate Millett está escribiendo política sexual, ¿no? Entonces, hay veces como que parece como que lo que se hizo hace 50 años no pasó y lo que estamos haciendo ahora es muy transgresor, y ya quisiéramos haber sido tan transgresoras como fueron, pues eso, las artistas que empezaron con performance en los años 60 y se ponían en las puertas del Ayuntamiento de Los Ángeles a decir que había una asesinada y que había una... Y el que no tengamos acceso, sí tenemos acceso, y gracias a las redes y gracias, en fin, a muchas cosas, cada vez tenemos más acceso, ¿no? Pero por eso es importante no perderlo de vista, y por eso es importante las referentes, no solo para, en mi caso, que yo también venía de una familia trabajadora, poder quedarme a trabajar en una ciudad donde es muy difícil quedarse porque es muy caro, gracias al apoyo que me dieron determinadas personas, y reconocer no solo ese apoyo puntual, sino su aportación intelectual y activista a lo que hoy ya tenemos conseguido, ¿no? Y a lo que hoy ya, para mí, lo damos por hecho, ¿no? Entonces, hay una ley de igualdad, yo lo decía antes, es una ley del año 2005. No existe una ley de igualdad, ahora cada vez más, pero es pionera en el planeta. Y esa ley se consiguió porque en España el asociacionismo tiene una larguísima tradición durante la dictadura también, ¿no? En la clandestinidad, pero sobre todo en los primeros años de la democracia, y se construyeron los cimientos de lo que somos ahora como sociedad. Eso también yo creo que es importante entenderlo, porque nos hace darnos cuenta de en qué lugar estamos ahora y cómo vamos a afrontar los problemas que tenemos ahora, ¿no? Y los problemas que tienen las de ahora son también las del 4,2 que no se pueden jubilar. Porque ahora hablan de la generación del baby boom que se está jubilando ahora, de a ver cómo pagamos nuestra generación esas cotizaciones, porque es que esa generación también hay artistas.
y artistas que no se van a poder jubilar, ¿no? O en esta película que vi hace poco, la de Isabel Santaló, no sé si la visteis, la de El jardín, ¿cómo era? El jardín, una ventana secreta, que, ¿sabéis cuál os digo? Es una mujer que trabajaba con los realistas madrileños, una mujer que, sí, con mucho éxito económico, Isabel Santaló. Nadie se acordaba de ella. De hecho, el documental, el único que habla de ella es Antonio López. Y, ay, sí, es verdad, me acuerdo que en las inauguraciones sí que estaba, es verdad que en la exposición... Es una señora que se acaba de morir hace 4 años o 3 años. Con lo cual, creo que tenemos una responsabilidad, de verdad, de trazar, yo como comisaria, de intentar trazar, en la medida de lo posible, lugares en los cuales eso pueda sostenerse a largo plazo. Pues en las entrar en colecciones, hacer exposiciones, estar en ferias, todo eso va, quiero pensar, calando en que sea mucho más difícil borrarnos dentro de 15 años. Yo quiero pensar que va a ser más difícil, igual no lo es, porque Rosa Bonheur también tenía mucho éxito y para sacarla de los almacenes del Prado casi ha habido que atarse a los árboles del Prado, como los del Thyssen. Bueno, a lo que voy es que yo creo que ahí está la fuerza, ¿no? de asociaciones, como decía, como MAP, de la sostenibilidad pasa por entender lo vulnerables que somos todos y todas, e intentar trazar esos caminos en los cuales yo te llame a ti, tú me llames a mí, entonces si yo quiero hacer un texto te llame a ti, y entonces como sé que ella estampa muy bien, es decir, crear, lo que es un tejido industrial, pero es un tejido industrial, yo entiendo, feminista. ¿Creéis que sacarles los colores a las instituciones o al mercado funciona? O sea, desde el asociacionismo, ¿no? Como hemos hablado de las cifras, muchas veces estas cifras son tan impactantes que yo creo que directamente deben repercutir o así lo han hecho. No sé, por lo que hemos recogido de porcentajes parece que todavía está la cosa un poco lejos de igualarse. ¿Cómo lo vivís vosotras que asistís a ferias o participáis en ellas o incluso has estado en dirección de ferias? Yo sí que creo que funciona. Yo creo que las instituciones y cualquier organismo que hace todavía ocurre, ¿no? En las artes visuales quiero pensar que cada vez menos, en otros campos duros como la literatura, por ejemplo, sigue habiendo una mayoría de congresos donde solo hay hombres, etcétera. Y yo creo que ya, no sé si por conciencia, que no creo que sea por conciencia, o por miedo a que estas locas me monten el pollo, que yo creo que es lo que... Pero funciona. Entonces, ante la duda, da igual, resulta que tienen que hacer algo, ¿no? Porque esto ha pasado así, o sea, también en eso han ayudado mucho las redes, ¿no? Claro, ahora a golpe de clic sacamos, una nota de prensa de cuántas mujeres hay en esta feria, infrarrepresentadas, lo enviamos, los medios lo sacan, lo replican, las redes lo comparten y se indignan. Claro, hacemos ruido. Y el hacer ruido, yo creo, hay una parte de conciencia, yo creo que esto es un gran logro del feminismo, por mucho que haya mucho negacionismo y nos encontremos energúmenos como nos estamos encontrando, yo creo que hay pasos atrás que no vamos a transitar y yo tengo claro quienes somos feministas y quién no, o sea, es una cuestión de Estado, hay cosas que están de verdad en el ADN ya de lo que somos como sociedad, pero para quien todavía no lo tiene en el ADN, ya por si acaso me van a montar el pollo, tú por si acaso, y eso me ha pasado, yo sobre todo que estoy en muchos jurados, yo hay jurados en los que estoy que no me atrevo a hablar, digo, porque claro, van a decir, esta va a ir por este tema, con lo cual yo dejo que hablen los demás, y ya ellos solos sacan que tiene que haber una representación igual. No, pues si gana el primero es un hombre, los dos siguientes tienen que... O que gane una mujer, o sea... Y yo ya entonces intervengo. Pero entonces eso significa que, por lo que sea, algo se ha hecho, ¿no? Y yo quiero pensar que eso no va a cambiar, porque al final el pollo se lo podemos montar en cualquier momento, ¿no? Y sea por lo que sea, es que los datos, hombre, siguen siendo terribles en sitios donde yo apunto datos donde todavía tenemos que incidir. Pero por si acaso, pues que se preparen, ¿no? Como decían las guerrilla girls, ¿no? Yo suscribo totalmente todo lo que ha dicho Semi. Yo creo que si no hubiese esa guerrillera en la puerta de las ferias de arte, ¿no? Y si sacasen esos comunicados y volasen por redes y los publicásemos y los compartiésemos,
no tendrían, yo creo que un poco de miedo, ¿no? Directamente. Yo estaba comentando antes en la mesa cuando estábamos comiendo, como en X años no he visto sentarse a organizar una feria y hablar de este tema, decir, nos van a tirar de la oreja como no tengamos una cuota mucho más elevada de mujeres. Y me parece estupendo que esa reprimenda, ese tirón de oreja, ese ruido, haga que se plantee, se vuelvan a sentar, vuelvan a sacar sus papelitos y se coman la cabeza y no llamen a su colega, sino que tengan que llamar a otra artista maravillosa que hay, pero que no es con la misma que trabajan siempre. Y yo creo que es que aquí suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Semi. Si no existiese esa guerrilla detrás de esos números que nunca mienten, pues seguiríamos como, creo que seguiríamos, porque una cosa es que tú te pongas en tu casa indignada a contar cuántas cuotas de género hay en Arco, y otra es que la asociación de mujeres artistas de Andalucía, la de Málaga, tal, compartan ese mismo comunicado. Entonces vamos haciendo muchísima más fuerza. Pero claro, tiene que haber ese trabajo, que yo lo digo desde las asociaciones son maravillosas y horrorosas al mismo tiempo, porque el trabajo que hay detrás de cada cosa, de cada estudio, eso es una barbaridad no remunerada. O sea que muchísimas gracias, porque yo me he pasado mucho contando cosas de museo, y eso es la cosa donde eso y el trimestre autónomo, lo peor. No sé si querías tú decir algo de eso. Recogiendo un poco esto, ¿no? Lo del trabajo en las asociaciones, también toda esta parte que queda oculta. Siempre se habla, cuando hablamos de desigualdades de género, en cualquier sector profesional, pero en el sector de las artes, como vemos que está precarizado al máximo, pasa mucho. Toda la realidad cotidiana de las artistas que queda oculta, esa doble jornada laboral, esa forma de intentar compatibilizar tu vida, conciliar tu vida personal con tu vida laboral. Y es un tema que, preparando estas jornadas y también en la cumbre que tuvimos de asociaciones, ha salido todo el tiempo, ¿no? Todo el tema de los cuidados. De hecho, desde el primer momento se pensó en preocuparnos por hacer un espacio de cuidados en estas propias jornadas como una especie de experimento, para que aquellas personas que vengan pues con niños, con niñas, los puedan dejar y puedan estar tranquilamente aquí en la jornada. Entonces, sí que me gustaría preguntaros, desde vuestra experiencia, ¿cómo lleváis esto de compatibilizar? Verónica me mira ya fatal. Pues esto, ¿no? Todas estas tareas con vuestra carrera. Bueno, pues ayer llegué de Londres con mi familia, que hemos pasado el puente a las 10:30. A las 11 estaba en el pueblo, al ratito dejamos las maletas, me fui a montar las piezas que llevo a la feria de estampas, a embalarlas. Cuando terminé, era a las 12:30, me intenté acostar, pero no podía pensar en todas las millones de cosas que me faltaban. Esta mañana me he levantado, a las 6:30 hemos puesto a las niñas a desayunar, la hemos llevado a casa de una amiga para que se quedase sentada, no sé qué, ahora estoy aquí, mañana vuelvo, me voy a la feria. Pues es difícil. Es difícil. Para mí es más fácil ahora que cuando tenía una bebé que estaba enganchada al pecho pues 24 horas, lógicamente. Mi hija tiene una 12 y otra tiene 9, pero es un súper trabajo. Es un súper trabajo tanto para mi pareja como para mí. Es un trabajo que tú no puedes decir, bueno, es que esto no me ha salido como yo pensaba, que lo devuelvo, ¿no? Esto no me ha funcionado así medianamente bien, lo devuelvo, ¿no? Como a un perrito que lo pueda llevar a una protectora en un caso. Esto es un trabajo continuo. Y para mí, pues además de, como yo tenía 2 niñas que daban mucho trabajo, pues tener una residencia de arte con 2 artistas más dan más trabajo, y además es como decir, al final tú eres tú, ¿no? Yo, pues a lo mejor yo disfruto mucho habiendo llegado ayer anoche, habiendo no dormido, habiendo cogido un avión hoy, teniendo que coger el coche el miércoles a las 6 de la mañana para irme a la feria de estampas, porque es mi estilo de vida. Y porque ahora lo puedo hacer porque mi hija, más o menos, se gestionan con mi pareja. Sí que es un esfuerzo, pero es que ha sido un esfuerzo siempre. No es como decimos, hay que
no estamos inventando nada, ¿no? Simplemente yo te digo que sí que se puede ser mujer, madre y artista. Y a lo mejor la semana que viene me muero. Pero en la feria de estampas yo estaré a tope, estaré hablando de todo mi trabajo, me haré mis performances, haré mi trabajo y lo haré al 100%, igual que cuando estoy con ella, estoy intentando estar al 100%. Entonces, para mí, yo no sería feliz si, egoístamente, si solo hubiera sido madre, por ejemplo. Yo soy mucho más feliz cuando me pongo a hacer mis proyectos, cuando invento y cuando luego tengo a mi hija. Cuando mi hija era pequeña y estaba enferma una semana y yo no había inventado nada, yo me caía por la esquina. Porque además la maternidad era una cosa que yo pensaba que cuando fuese mayor yo quería ser artista, hippie y recorrer el mundo. Y vivir en una gran ciudad. Tengo 2 hipotecas, tengo 2 niñas, tengo un perro, 2 gatos, aquí, nada. O sea que todo lo que pensaba no sale. Y aún así soy una persona muy, muy feliz. O sea que al final te la apañas, ¿no? Vas como surcando y a veces tienes que llamar a tu suegra, a veces tienes que llamar a tu madre y a veces no te puedes ir a donde tú te querías ir. Yo con esto quería decir, cuando hicimos la publicación de desigualdad de género en el sistema del arte en España, en las entrevistas que hacíamos había algunas muy interesantes, porque una gestora cultural decía: es muy difícil compatibilizar la gestión cultural, el sobrevivir en este sector, con los horarios propios de este sector. Dice, porque las inauguraciones son a las 7 o a las 8. Dice, si tienes hijos, en su caso tenía hijos, dice, a las 7 o a las 8 son los baños y las cenas. Con lo cual, o me quedo y lo baño y lo ceno, o me pierdo la inauguración, y entonces me pierdo esta, y a la quinta ya no se acuerdan de mí. Y esto es una realidad y yo creo que es importante, yo creo que es el siguiente reto a afrontar desde las artes y en general como sociedad, que son los cuidados, ¿no? Los cuidados ligados a la maternidad y los cuidados ligados a la enfermedad. También tenemos ejemplos de artistas que han pasado por enfermedades graves en los cuales pues, durante 3 años no puedes trabajar. ¿Y cómo sobrevives? Si no estás produciendo obras, con lo cual significa que no vas a tener ingresos, ¿no? Y como no has cotizado lo suficiente, tampoco tienes derecho a una baja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos, cómo crear un sistema que sea sostenible, y vuelvo a la idea de sostenibilidad, sostenible para poder compaginar esto, para compaginar igual estoy un año que tengo una depresión, yo qué sé, o sea, enfermedades incluso no visibles, porque hay enfermedades mentales, salud mental, etcétera. ¿Cómo sostenemos eso y cómo eso nos puede permitir seguir trabajando como artistas, ¿no? Como gestoras, como comisarias? Por eso yo decía que esa desaparición entre los 35 y los 45 era muy curioso, porque todo el mundo dice, es por la maternidad, pero incluso aquellas artistas que no tenían hijos acababan también progresivamente estando menos presentes, ¿no? Pues probablemente por cuidados de familiares, también nuestros padres se hacen mayores, bueno, por una serie de cuestiones, ¿no? Y eso creo que somos responsables de, bueno, desde luego de ponerlo sobre la mesa y pensar entre todas cómo vamos a abordarlo, qué solución vamos a dar, cómo vamos a hacer posible de no pasa nada, puedes estar enferma, puedes estar un año, puedes cuidar a tus padres a partir de las 7 de la tarde, que eso no va a menospreciar ni va a hacer que tu trabajo se infravalore. Yo realmente no encuentro una manera de cómo haber sobrevivido, ¿no? Pero no sé cómo se podría hacer, ¿no? Es como decir, lógicamente cuando tuvimos a nuestra primera hija, mi marido tenía una baja de 15 días. Para mí eso era imposible. Cuando yo me quedé sola con esa niña, así, yo no sabía ni cómo moverme después de que me habían rajado casi desde la espalda al ombligo. Entonces, yo creo que ese tiempo de maternidad compartida de padre y madre tiene que ser obligatorio. También entiendo que un bebé chiquitito, muy chiquitito, dejarlo en una guardería, lo haces porque no te queda otra, pero realmente debería estar al cuidado de su mamá o de su compañera o de su compañero o de quien fuese, ¿no? Pero en tándem, ¿no? Porque para mí, yo hablo como mujer blanca, hetero, de 45 años, que ha tenido una vida, pues, que vive en un pueblo también, hablando también de los contextos,
Pues yo vivo en un pueblo donde no tenía madre, donde no he tenido padre, donde mis padres viven a 2 horas y media, mis suegros viven a 2 horas y media, y los contextos también importan, ¿no? Hay gente de mi pueblo que tienen los niños, pues se los crían los abuelos y están allí. Yo me lo he tenido que comer con patatas yo y mi pareja. No sé cuál es la fórmula realmente. Si yo me plantease ahora cómo me plantearía la maternidad trabajando, pues yo me la planteé sin dormir. Yo hice muchas piezas y grabé muchas piezas de vídeo, embarazada, gorda, tal, para ir pudiéndola sacar. ¿Por qué yo salgo en tantas piezas embarazada? ¿Por qué me entierro? ¿Por qué me saco leche y la envaso y digo leche de artista? ¿Por qué? Porque estaba hablando con mi propio cuerpo, ¿no? Porque no tenía otra cosa. La que pinte no sé cómo lo hace. Yo le he podido trasladar mi maternidad, la he podido llevar con mis piezas, y entiendo que a nadie, a lo mejor a otra artista teniendo hijos tampoco le interesa hablar de la maternidad como he podido hablar yo, ¿no? Pero no sé cómo sería la fórmula para que a mí me hubiesen ayudado a no tener pues esa depresión postparto de cuando te quedas sola con una niña y no te puedes mover, por ejemplo. No sé cómo se sale de esa. Sé que he salido 12 años después, pero no te puedo decir a una fórmula mágica, decir, es esto, esto y esto. Yo sabía que no podía parar, que no podía dejar de trabajar con una niña, dándole el pecho, pero sabía, y me tomaba como decir, bueno, y todas me decían, venga, pero tú piensas que a las demás mujeres le dan la baja por maternidad. Y yo decía, pero si es que yo me cojo una baja de maternidad y yo no me puedo incorporar, yo me pasan 25 por lo alto. Yo no, como mi colega decía, es que yo lo más bonito es dar el pecho al niño durante tal, y me he cogido 3 años de baja, pero es que yo no me puedo permitir ahora mismo dedicarme a dar el pecho 3 años, y ojalá hubiera podido, pero es que no me permití ese lujo, y entiendo que otra, en mis mismas circunstancias, lo haya hecho. Es que todo es válido, pero no te puedo decir fórmula mágica, no lo sé, no sé. Creo que miran al fondo porque hay personas que se lo preguntan también. De todas formas, yo creo que esto lo vamos a abordar un poco más en profundidad precisamente en la sesión que vamos a hacer en Castellón, que va sobre las maternidades. Tenemos a una doctoranda entre nosotras que está estudiando muchos proyectos sobre esto en arte. Y me da la impresión, por lo que decís, que lo que faltan son recursos claros, ¿no? Tanto para personas que son madres, que son padres, como para personas pues, bueno, que no tienen descendencia, pero que realmente tienen al cuidado a otras personas. Y esto yo creo que también las leyes o las formas jurídicas de avanzar en una carrera también tienen mucho que decir cuando te enfrentas a las declaraciones de la renta, los IRPFs, a lo que cobras, a lo que dejas de cobrar y a los derechos como trabajadoras y tal, que esta es otra parte que tenemos que abordar en algún momento, que es todo este cambio en los estatutos de artista, ¿no? Y en todo esto que también legalmente se está intentando avanzar en el contexto nacional, por lo menos. Entonces, bueno, eso se queda un poco abierto, ¿no? Esos recursos, ¿cuáles serían? No sé si tenéis alguna idea y queréis compartir, pero... Hombre, la baja por paternidad y maternidad sí que se cambió en la anterior legislatura, que es igual e intransferible, cosa que es muy importante, que exigían las asociaciones, que es que fueran, es decir, porque lo que ocurría, eso mira, se veía muy bien en un informe que habían hecho en la carrera judicial de por qué había más hombres jueces que mujeres juezas. Y es que los hombres aprovechaban las bajas por paternidad para prepararse las oposiciones, para que cuando acababan las bajas por paternidad se presentaban a la oposición y llegaban a juez. Y las mujeres se quedaban en magistradas como en un piso anterior porque aprovechaban la baja de maternidad pues para la maternidad, básicamente, ¿no? Entonces, que fueran obligatorias y, desde luego, sobre todo, y que fueran intransferibles, ¿no? Y sí, yo creo que los cambios tienen que ser reales en muchos campos, pero desde luego tienen que ser legislativos. O sea, pues como digo, ha pasado sin pena ni gloria, pero es muy importante que una cotización en un día de media jornada cuente al final para la jubilación como un día completo. Porque eso significa que ese 96% que trabaja media jornada, que son mujeres, probablemente se puedan jubilar. Y luego también hablar eso realmente de
ya no solo del hecho de la vulnerabilidad, como hablamos de la enfermedad, pues de artistas, como es el caso de Costa Badía, ¿no? Que habla desde el hecho de ser una mujer artista y habla de la discapacidad, de qué pasa con ella cuando ella tiene determinadas dificultades para hacer determinadas cosas que en el sector se exigen como que son inmateriales, pero que si no las haces no te va a ir bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y ahí es donde tienen que responder las instituciones. Desde luego, las instituciones son, me refiero a los organismos públicos, los que cambian cosas. Por eso digo, hablando antes de los precios, mi obsesión es que las instituciones públicas, cuando compren, gasten el mismo dinero en hombres que en mujeres. No en la misma cantidad de hombres y mujeres, sino en la misma cantidad de dinero. Con lo cual, seguramente comprarán a más mujeres, pero eso cambia. Y desde luego, si lo hace una iniciativa pública, necesariamente acaba transformando la privada, en cómo abordamos desde otros campos lo que hay que hacer. Pero sí, yo creo que desde luego la equiparación de las bajas de maternidad y paternidad es la clave, las medias jornadas, es decir, todo lo laboral, como es lógico, siempre tiene que ver con las mujeres porque somos, por desgracia, muy vulnerables, ¿no? En muchos campos, en el laboral especialmente, y todo aquello que hemos hecho tradicionalmente como trabajo no ha sido reconocido como tal. No sé si desde el público tenéis alguna pregunta o comentario o intervención, pero yo creo que a lo mejor es el momento de, si alguien quiere participar y aportar algo sobre esto, porque yo estoy segura de que hay muchos temas de los que han salido, bueno, pues que nos afectan a todas. Entonces, no sé, ¿os animáis alguna? ¿Sí? Bueno, yo he llegado tarde, lo siento, pero como me siento aludida y porque disfruto de estando aquí con vosotras, pues nada, intervengo. Quería agradecer primero también el espacio que tenéis de mediación con las niñas. Nosotras hemos dejado a nuestras 3 niñas y bueno, pues es un descanso saber que no tenemos que ir enseguida a recogerlas a ningún sitio y poder estar aquí. Y bueno, no sé, quería intervenir, no sé cómo, pero bueno, nosotras, el segundo año, bueno, nosotras hemos tenido cada una dos niños y la segunda vez pues como que lo planificamos un poco mejor en relación a bueno, o sea, las cuotas de autónomo, las bajas por maternidad y tal, ¿no? Y nuestra fórmula fue teníamos como el permiso obligatorio, o sea, la baja obligatoria, y luego nos hicimos como una baja pero a mitad jornada. Entonces estábamos como a mitad, porque si nos... es lo como tú dices, Verónica, o sea, es que no puedes parar, o sea, es que no... Aunque paras obligatoriamente, pero no puedes parar, o sea, ¿cómo vas a...? Y luego ves que todo sigue, todo gira y tú estás parada, ¿no? Entonces encontramos la fórmula, luego tuvimos la suerte de que vino el COVID y pudimos enlazar con las ayudas del COVID. Pues mira, eso es lo que nos trajo para nosotras, ¿no? Pero supongo, no he visto los gráficos, pero si las mujeres van desapareciendo a los 45, es muy duro, mes a mes, tener que pagar 2 autónomos, en este caso, y el comedor de las niñas, porque al ser autónoma no optas a ninguna ayuda aunque estés por bajo del umbral, porque no te cuentan los gastos, solo te cuentan las entradas. Es muy duro. Extraescolares, cumpleaños. Es muy duro. Y al final, yo digo, es que no me extraña que las mujeres se cansen. No me extraña. Entonces, completamente comprensible todo lo que dices. Bueno, yo apunto más. Que también comentar el tema de Verónica, que para nosotras sí que ha sido un referente en el tema de la maternidad. Sí, porque la verdad es que antes de ser madres veíamos tus trabajos y no los acabamos de entender, no, sino era como, uy, este vídeo, qué lento es, que no sé qué, ¿no? Y estabas ahí con la niña intentando hacer un vídeo y claro, luego ya
te das cuenta de todo lo que conlleva y es que es así. Es que, bueno, pues tienes que como partirte, o sea, hacer las cosas como todo mucho más lento y eso, pero bueno, se va haciendo cosas. Pero bueno, que también ha sido un referente, o sea, es muy bueno tener referentes artistas madres también, ¿no?, para nosotras. Porque bueno, allí seguimos y pese a todo. Pese a todo. Pese a todo. Sí, yo me acuerdo que me decían, Vero, venga, que si tú puedes, yo puedo. Y que si tú puedes, yo decía que no puedo, que es mentira. Que el traje me lo pongo y lloro. Tú no te preocupes, que esto es mentira. O sea, decir que tú estás trabajando, tal no sé qué, pero el traje de Super M para mí era, no era de super mujer, era una super mierda, como me sentía. Entonces, es como decir, pues yo cuando dejé de ponerme ese traje fue cuando superé realmente la maternidad, ¿no? Es como decir, pues me he convertido realmente en este traje, me ha dado ese superpoder, ¿no? Porque para mí el arte también es esa terapia donde nos vamos curando de todas las cosas que nos gustan, o las cosas que no nos gustan, o las cosas que nos duelen muchísimo, o las que nos hacen reír, ¿no? Y para mí ahora mismo, si yo veo mi trabajo, me encanta ver un álbum de familia. Yo cuando miro mi obra voy viendo un álbum de familia, porque al trabajar con mi cuerpo, mis hijas están ahí. Y para mí ahora mismo, que digo, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué trabajo hubiera hecho yo si mis hijas no se hubieran sentado en la última cena? ¿Qué hubiera hecho yo de Super M? ¿Qué otro traje me hubiera inventado, no? Y para mí haberlas tenido, ¿no? Y tener esos catálogos es como un regalo también para ellas. Es como decir, mira lo que hace vuestra madre, ha conseguido. Y para mí mi primer catálogo blanco, ¿no?, ese que se llamaba Yo, era para mí, realmente era cómo superar la maternidad. Es como, he conseguido ser madre y artista y encima he hecho este catálogo. Todo esto lo he hecho yo desde que di a luz hasta tal. Entonces era como un refuerzo, siempre es como decir, ¿dónde está el siguiente paso? ¿Dónde está el siguiente paso? Y es muy difícil, también ha cambiado mucho, creo que la manera de hacer familia. Las familias son ahora nuestros amigos, nuestros padres viven a kilómetros, ya no vivimos juntos. Antes mi abuela trabajaba y los niños los cuidaba mi bisabuela. Esas comunidades también han ido cambiando en detrimento de las que queremos ser muy independientes y comernos la vida nosotras solas. Luego nos ha faltado ese pilar de que nos ha acompañado, ¿no? Y creo que esa independencia también, a la hora de no tener un soporte, en mi caso familiar, de que nuestra familia no estuviese allí en el pueblo donde nos elegimos vivir, ¿no?, pues también ha sido una decisión propia, por independientes, por hacer nuestra vida, porque hemos seguido nuestro camino. Y sí que hemos echado en falta ese árbol, ¿no?, esa sombra de árbol que nos ayudase. A día de hoy ya mi hija se ha ido sola al instituto, creo que ha ido, no lo sé, y es mucho más fácil que hace unos años, ¿no? Y vosotros lo veréis, nosotros no tuvimos ayuda de pandemia ni nada y tenemos que pagar lo mismo, todo es un coste y sobre todo a mí ya económicamente me parece un gasto, pero el tiempo. Yo me acuerdo que con mi primera hija, cuando la dormía, contaba los minutos para cuando se iba a dormir, eso me acuerdo perfectamente, así. Ella puedo cantar la canción que le cantaba, porque me la inventaba. Y con la segunda, yo ese rato de yo conseguía hacer mis mejores obras mentales. Lo que en un primera fue un sufrimiento absoluto, eso a la niña no se duerme. En el segundo dije, pues ya que tengo que estar aquí, pues voy a crear obras maravillosas. Yo me las montaba en mi cabeza, las veía y yo ya ese rato disfrutaba. A veces tú misma vas diciendo, pues mira, este rato podría ser insufrible porque lo único que quiero es que la niña se duerma. O voy a imaginar la mejor obra, me voy a inventar una ópera que la quiero hacer dentro de cuando ya tenga 50, voy a hacer esto, tal, no sé qué. Todo es como te lo tomes, pero es verdad que es un tiempo, lógicamente, que entiendo. Tengo muchísimas compañeras que desisten del mundo del arte y tengo muchísimos compañeros que desisten del mundo del arte. De mi generación creo que quedamos 2, de una plana de, yo qué sé, ¿de cuántos éramos? De 70, pues creo que quedamos 2. A lo mejor de otras generaciones son 5, son 10, pues al final pues uno trabaja cuidando niños, otro trabaja en un colegio, otro trabaja, al final da clases de inglés, o sea, que al final esto es un qué tal hay, búscate la vida. Y yo creo que los que estamos aquí es porque es que esta vida nos tiene que molar mucho, porque si no, no le encuentro otro sentido.
Bueno, pues gracias por vuestras reflexiones, por compartirlas. Yo me pregunto ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo normal que las exposiciones les cuesten dinero a las artistas, por ejemplo, y que no haya contratos cuando recibes encargos y que después esos encargos no se realicen, no se lleven a cabo y no tengas ninguna compensación económica? Me pregunto también si es normal que las galerías den por hecho esto, que no esta situación, e incluso que cuando asisten a ferias para lo cual cuentan con ayudas públicas, es decir, de todos y de todas, no se encuentren concernidas con la obligación un poco de observar una cierta paridad, ¿no? Tú decías, Semi, que hay mucha solidaridad en el sector artístico, y es verdad, pero también yo creo que hay a veces un exceso de complicidad que perjudica a las mujeres, ¿no? En el sentido de que aceptas situaciones que son inaceptables y que son, o por lo menos injustas, ¿no? Pero que las tienes que hacer porque si no, no muestras tu trabajo. Como veis, lo que estáis diciendo es que en realidad la profesionalización, entre comillas, está ocurriendo en el campo de las exposiciones, pero eso no se ha trasladado a los ingresos que tienes a que puedas vivir de eso, no se ha trasladado a las colecciones de los museos, no se ha trasladado a la promoción laboral o a la promoción. Es decir, que todavía hay ahí esa precariedad. O sea, a mí me da la sensación de que a veces la presencia, que efectivamente que es un avance, ¿no? La mayor presencia de las mujeres en las exposiciones está tapando o hace que no señalemos todavía otras situaciones que son muy injustas, ¿no? Como son esas colecciones que no son representativas ni de los contextos, como dice Ruth, ni de lo que es la historia o otro tipo de situaciones. O sea, no sé cómo hacer para que dejemos de ver como normal ciertas prácticas que son malas prácticas y que, sin embargo, realizan no solo los organismos públicos, sino, o sea, que los organizan, digamos que las llevan a cabo los organismos públicos, que tienen la obligación de ejemplaridad, y por supuesto los privados, que seguramente si los otros fuesen ejemplares, pues seguramente tendrían algo a donde mirar, ¿no? Pero si ya te encuentras que hay museos que piensan que te hacen un favor o que no, etcétera, pues es muy difícil después que una galería te haga más caso, que encima seguramente tiene menos medios. Yo es que no, la verdad, y no quiero pecar pero yo no hay proyecto que haya hecho en el que las artistas no hayan cobrado, y son instituciones públicas, y no y lo de verdad lo digo, no lo he planteado yo como exigencia. Lo ha planteado la institución desde el principio. El Instituto Cervantes, por ejemplo, ahora la itinerante que tenemos, en la que participa Julia, cada vez que itinera, las artistas cobran por una obra que luego se produce. La producción es otra cosa, ellas cobran sus honorarios. Pero vamos, aquí en el Centre del Carmen lo mismo, cuando sale ya en las bases te viene, el artista tiene que cobrar el 15% del total del dinero y eso, y lo digo, no sé, cualquiera que pensara, no. Con lo cual, si hay quien plantea esto, lo cual es bastante sorprendente, lo que hay que hacer es, primero, no hacerlo y, segundo, denunciarlo. Porque, por desgracia, yo creo que hay artistas que piensan que exponiendo en determinados sitios, pagando ellas, eso les va a dar visibilidad, y la visibilidad no siempre es buena. Yo, como comisaria, hay veces que es más importante donde no has expuesto que donde has expuesto, porque hay sitios donde expones que ya sabemos las condiciones que son y que la verdad no solo nos suman, sino que restan. Con las galerías es diferente porque, como digo, yo con las galerías, a mí una galería me encarga un comisariado y no me paga a mí la galería. Eso me lo preguntaba mi madre una vez. ¿Pero a ti quién te paga, el artista? Y le digo, ¿cómo me va a pagar el artista? Me dice, ¿pero las obras quién las ha hecho? Digo, la artista.
¿Y la galerista qué hace? Digo, la galerista las vende, como diciendo, entonces, ¿tú qué es lo que haces ahí? Esa es la pregunta de... Pero es decir, la artista a mí no me paga la galería, y la galería no le paga al artista, digamos, porque lo que hace, lógicamente, haciendo bien su trabajo, es vender su obra, que es lo que tiene que hacer, y además introducirla en buenas colecciones, ¿no? Luego con las galerías es otro mundo, porque también yo no conozco ningún artista que esté contento con su galería, y hay una pelea, siempre un para aquí, para allá, ¿no? Un para aquí, para allá. Sí. Pero luego eso es una negociación. También tengo que decir que las galerías son importantes, y hay galerías que están muy bien, y hay otras que no son tan importantes y no están tan bien. Es decir, hay muchas posibilidades ahora, muchas más, de los que había hace 20 años, para que los artistas y las artistas puedan trabajar y ganar y vivir de su trabajo sin tener una galería, lo cual a mí me parece también interesante, ¿no? Entonces, luego ya la negociación que cada uno tenga con su galería es suya, pero yo diría una no se mueve de su posición. O sea, yo tengo el ejemplo muy claro de una artista que ha pasado por una situación de vulnerabilidad mucho tiempo, y le ha dicho que no a varias galerías porque dijo, yo con estas condiciones no trabajo. Y con una galería con la que va a exponer ahora le dijo, yo necesito que me compres por valor de 16.000 euros si quieres que trabaje, porque hago escultura y vale esto. Y la galería, para sorpresa de todos los artistas que están representados, le dijo, vale. Dijeron, ¿y cómo lo has hecho? Y dice, se lo dije así, si no, yo conmigo no expone. Con lo cual hay veces que parece que los artistas necesitan a las galerías, pero también tengo que decir que las galerías necesitan a los artistas, ¿no? Y al margen de que estas negociaciones, como digo, siempre son complejas, lo que no puede ser es que una institución pública o privada cobre a los artistas por exponer. Eso no puede ocurrir, y si ocurre eso hay que denunciarlo. Sí, pero ahí sí que hay galerías todavía que van cobrando por exponer. ¿Pero galerías o...? Galería. O dejarle una obra. O dejarle una obra también. Pero eso es donde una dice no, porque es que en realidad no te suma. No te suma. Porque a mí me escriben mucho de ¿quieres participar? Tal, tienes que pagar tal, no sé qué. Que me escriben como diciendo tal, y tú dices, esto es una barbaridad. Y no participas, porque en realidad luego nos conocemos quién son quién. Y yo cuando me dicen, estoy exponiendo no sé dónde, pienso, pobrecita, yo entiendo que... Pero pienso, yo como comisaria y no voy ni a ir a verlo. Porque yo he sobrevivido, por ejemplo, sin tener galería nunca. Y cada vez... ejemplo de no haber tenido galería, una que abrió en Córdoba que murió, y creo que soy la que va matando galería, otra con la que colaboro que tampoco, y ya está. No he tenido... Bueno, luego ahora voy con una galería que espero que vaya mejor, a la Feria de Estampas, pero he seguido haciendo mi trabajo y con suerte pues me he colado en museos como el Pompidou, como en el Thyssen, como en el Picasso, haciendo lo que realmente hago, ¿no? Que también creo que la performance también es esa serpiente escurridiza que se va colando donde... No, pero yo tengo amigos que hacen pintura y venden por Instagram más que... Sí. Sí. Pero de verdad que esos sitios sí existen, es que eso es una mala práctica, hay que denunciarlo, porque no puede seguir pasando, desde luego. De todas maneras, yo pienso que siempre hay alguien que te la puede... Creo que hemos visto cambiar las condiciones a mejor también. Claro. Perdonad que os interrumpe, que yo lo he dicho así un poco como diciendo que todavía sobreviven, y sobre todo en contextos de ciudades pequeñas y medianas, y que quizá el ecosistema artístico es más frágil y más débil, ¿no? Y entonces un poco todo es más precario. Claro. Pero también hemos visto avances, o sea que tampoco quiero ponerme en la parte súper negativa, claro. Pero quiero decir que los retrocesos también se dan, ¿eh? De pronto desaparecen convocatorias de ayudas, o etcétera, etcétera. Ya hemos sobrevivido una crisis donde nos quedamos, por eso salieron tantos proyectos alternativos, y la pandemia es otro donde hemos salido muchos proyectos alternativos. ¿Por qué? Porque había que sobrevivir, ¿no? Yo creo que fue más creativo 2008, porque por ejemplo nos quedamos sin ninguna subvención, sin ninguna ayuda, las becas. Yo mi primera cámara me la compré gracias a la Fundación Rafael Botí, que me dio una beca en 2018, en 2005, y a partir de ahí abandoné la pintura y me puse a hacer videocreación, que hubiera sido de mí si no hubiera nunca tenido esa ayuda, ¿no?
Y lo que estaba diciendo del honorario y la producción, yo no quiero trabajar con nadie que no pague unos mínimos honorarios. Luego yo entiendo que no es lo mismo trabajar para un museo Thyssen que para trabajar en una asociación de mujeres excluidas, que a lo mejor una asociación que trabajar para un ayuntamiento. Ahí sí que valoro si con esta asociación quiero prestarle un trabajo mío, porque lo creo necesario, pero al ayuntamiento jamás se lo voy a prestar. Jamás, 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 jamás. Es más, nosotros en nuestra residencia, para mí, lo mínimo, y por eso trabajamos muchas veces con artistas del entorno de Andalucía, es porque nosotros pagamos el transporte de obra. Mínimo. Yo me voy a quedar con un 40% de lo que tú estás haciendo, mínimo te voy a pagar el 40%, te voy a pagar el transporte de obra. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero que hagan conmigo. Porque entonces, ¿que me voy a quedar con un 50% cuando no he participado en la producción y encima tú me mandas la obra a mi casa? No se puede. ¿Que eso me hace que yo trabajar con artistas japoneses que me encantan y no pueden venir? Pues también. Pues va adaptándote a lo que tienes. Entonces decir, pues mira, pues puedo trabajar con esto, ahora tengo esto, pues lo voy a gastar en esto y voy a hacer una inversión y me voy a traer esto. A mí me encantaría ir a ferias, tal, no sé qué, y quién sabe si lo haremos así, iremos a una feria, seré la galerista de los que todos hablan pestes, nunca lo sé, pero por ahora estoy en el otro lado. Perdona que te interrumpa. ¿Os importa si damos la palabra a Julia y luego habrá que ir cerrando? Vale. Porque habría mucho más que decir, pero sí, bueno, si queréis hacemos un poco así, pero bueno, os digo que... Vale, yo lo mío es muy breve. No, tranquila. No, es con todo lo que habéis comentado que me ha parecido muy interesante. A ver, esto es una pregunta que lanzo porque realmente no hay contestación, pero un poco, no sé, por saber qué pasa. Es decir, ¿qué importa el tiempo de las mujeres? Pero lo digo, ¿qué importa el tiempo de las mujeres? ¿No? Porque es lo que dice Semi. No estamos inventando nada nuevo, pero tú empiezas con la genealogía y se derrumba. Es como que no hay memoria, como que no quedamos, como se nos borra. Pasas a derechos sociales y si el aborto está en un país que parece que no esté, ¿no? Tan pronto lo ponen, tan pronto te lo quitan. Ya está, ¿no? Pasas a la precariedad profesional. Bueno, pues parece que somos siempre las más pobres, las más débiles, las que se puede ensayar más el sistema con nosotras. Y pasamos, y así podemos, es decir, son círculos que nos van atrapando. Y esos círculos se van solapando. Y al final, claro, ¿quién llega a los 40 y sigue haciendo cosas? Pues a lo mejor, pues mira, 3 apasionadas por ahí a su bola. Pero lo que quiero decir es, lo que no sé es qué pasa. Es decir, realmente, ¿por qué se da, se quita? Es como la sensación de un chicle. Los tíos lo tienen claro, es su carrera profesional, es como si lo tuvieran todo adquirido. Nosotros llevamos años verbalizando, las asociaciones visualizando, que haya una voz de todo lo que está pasando, porque parece que es, sí, lo que decía Semi, por ejemplo, ¿no? En Arco habían tantas mujeres, pero se han cobrado, luego viene lo que no se ha dicho, ¿no? El gran anuncio lo tenemos, pero luego viene que a ellas se les ha pagado nada, o se ha comprado su trabajo por mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre estamos empezando? Esa es muy desesperante. Es como que avanzamos, pero podemos retroceder. No hay un avance, entre comillas, consolidado, entre comillas, porque sí que creo que poquito a poquito, pero claro, muchas veces te da una sensación de decir, jolín, es que no llevamos, es que ya hace 150 años que estamos con asuntos así, ¿eh? A mí eso me da mucha sensación de fracaso, de pena, por todas, ¿no? De decir, bueno, es que no empezamos ayer, joder. No, pero yo creo que hay que pensar, bueno, que después de cada ola feminista hay una reacción. Ya lo dijo Susan Faludi en el año 92, cuando publica un libro que yo creo que está muy al día, que es La reacción, la guerra contra la mujer moderna, ¿no? La guerra, que es lo que estamos viviendo ahora, ni más, o sea, tampoco el patriarcado se está inventando nada. Yo creo que sí que hay cuestiones que de verdad yo sí que creo que han calado, por eso sí que creo que hay una batalla ganada que no se va a poder echar atrás, y es que ha calado de manera general el feminismo y los derechos de las mujeres, ¿no? Y lo vemos, y yo creo que hay veces que sacando los datos fuera de nuestro contexto, en el contexto español, también nos damos cuenta, ¿no? En Alemania hay unas 100 y pico mujeres asesinadas cada año. No existen estadísticas oficiales de violencia de género como existen en España desde hace 15 años.
O sea, tenemos una infraestructura judicial, sanitaria, asociativa, de protección y acompañamiento a las mujeres, que fallan muchas cosas, pero que no existe en otros sitios y para el cual somos ejemplo. Con lo cual también lo que hay que vanagloriarse y, ¿no?, y darse una palmadita, y esa es la imagen también que damos fuera, eso también es una cosa importante. La imagen de España es la de un país moderno, un país progresista, un país de derechos, un país de acogida en todos los sentidos, ¿no? Y eso lo ha conseguido el feminismo. Luego ha llegado a muchas otras cuestiones, pero desde luego quien lo ha conseguido es el feminismo. Ahora, sí que creo que, bueno, lo que hay que hacer es tener en cuenta que puede haber retrocesos. Bueno, pues los vamos a tener que frenar, ¿no? Pero bueno, como los han tenido que frenar antes de nosotras. Pero yo sí que creo que, que todo lo contrario. De hecho, yo creo que los datos en realidad lo que nos permiten es, bueno, hemos llegado hasta aquí, ahora vamos a mirar esta otra parte que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Y ahora que hemos llegado hasta esta cosa, ahora vamos a abordar los cuidados. Y ahora vamos profundizando, vamos haciendo, al final esto es hacer más fuertes las democracias, vamos haciendo más fuertes nuestras democracias. Y los avances de las mujeres, a las mujeres nos permiten estar vivas, pero hacen mejores a los hombres y a las mujeres como sociedad. Entonces yo de verdad creo que esta labor que nos atañe a todos y a todas, de verdad yo creo que no está en retroceso. Además yo en realidad soy muy optimista. Lo que quiero es poner sobre la mesa que hay que ir a dar un paso más, no quedarnos ya con solo lo que hemos conseguido, sino ahora hay que fijarse en esto. Claro que hay premiadas en un número casi igualitario que los hombres, casi en los jurados estamos cada vez más personas con mucha conciencia que tenemos esto en cuenta, como os decía antes. Lo que hay que hacer es, ahora vamos a poner el punto aquí, que esto resulta que no está resuelto. Y esto afecta a un determinado grupo de mujeres, que también es importante, la cuestión racial, por ejemplo. Es decir, tener cada vez una visión que lo que haga es que las mujeres, como mujeres que somos diversas, ¿no?, pues que avance más allá. Y yo creo que no. Y lo vemos con las jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que hay un avance ahí, que eso sí que es una herencia directa de lo que otras nos han avanzado, ¿no? El salir a las calles y decir, no, hasta aquí. Yo creo que hasta la connotación de feminista ha cambiado con el tiempo, ¿no? Podríamos decir que yo me acuerdo de hace unos años que tú decías era feminista y te decías, no, que tú ahora no digas que eres feminista y no te va a seleccionar nadie, ¿no? Y a día de hoy las que me decían aquello ahora apuntan feministas, ¿no? Entonces me parece como muy bonito ese término, cómo ha ido adaptándose al tiempo y que tú puedas decir feminista tan tranquilamente, y hay señoros a los que le tienes que explicar que no es lo mismo una cosa que otra, y seguirá viéndolo, y en mi pueblo lo hay, pero creo que simplemente a mí me parece muy dulce decir soy feminista, cosa que hace unos años me lo pensaba. Yo lo era, pero siempre lo he puesto, siempre tal, no sé qué, pero sabías que había como una contrapartida que no te beneficiaba, ¿no? Cuando empezábamos en esto de la creación, de los vídeos, tal, no sé qué, y en el momento en que te ponían como esa etiqueta, es como que entraba en una subcategoría, y creo que a día de hoy no pasa. Eso me parece muy bonito. Y a deciros, hablando de... También una palabra cogida antes. Ah, vale. Sí, es que la han pedido antes. Te he cortado a tope, pero perdona, ¿eh? Hola, yo quería saber qué opináis sobre el estatuto del artista y que se podría mejorar y cómo, y que puede ayudar como contra la precariedad de las artistas. ¿Cómo? Yo no me enteré la pregunta. ¿Cómo se puede? ¿Qué opináis sobre el estatuto del artista? Ah, el estatuto, vale. Bueno, te voy a dejar que se me hable, luego yo lo resumo. A mí el estatuto del artista, yo no me lo llego a leer. Eso me parece que está muy bien, que tiene cosas que... Pero cuando a mí me llega lo del IAC, ese estatuto infumable que te lo tienes... Yo no me lo puedo leer. No tengo tiempo para leerme ese estatuto. Yo me he hecho mi propio estatuto del artista y sé lo que cobro, lo que no cobro, lo que acepto, lo que no acepto. Me parece que es un trabajo y que tiene que estar ahí y que tenemos que tener todos esos folios, pero para mí me ha sido imposible leérmelo. Por ejemplo, yo y mi ignorancia, pero os digo, yo no he podido leerme
No he tenido el tiempo de sentarme a leerme el Estatuto del Artista. Yo creo que, a ver, el Estatuto del Artista, que no está implementado en toda... Claro, no se está implementando. La ley, es una primera ley que va a recoger lo que somos como artistas. Yo creo que es bueno, todo avance en una ley es bueno, va muy lento. Creo que es incompleto porque, por ejemplo, deja fuera la gestión cultural, o sea, todo lo que es la profesionalización de quienes formamos parte de las artes. Bueno, aparte, claro, artistas, entonces entran desde el cine, que tiene una industria muy firme y hasta las artes visuales, que somos el hermano pobre, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que siempre es a celebrar que haya una ley que reconozca la especificidad de lo que es el sector cultural en un país. Yo creo que de las últimas cosas que se ha implementado, si no me equivoco, que lo publicó Eva Moraga, es que han creado un epígrafe para gestores culturales, cosa que no existía. Yo de hecho me di de alta, de hecho ella invitaba a que nos diéramos de alta a quienes trabajamos en la gestión cultural, en artes visuales, porque eso va a permitir, ¿qué va a permitir? Pues lo primero de todo, contabilizar cuánto de lo que entra de PIB en un estado entra gracias a las artes visuales, por ejemplo. Y eso nos va a dar, esto es como todo, nos va a dar la temperatura de lo importantes que somos también para la economía de un país. Entonces yo creo que el Estatuto del Artista tiene muchas cosas positivas, también lo que tiene que ver con la intermitencia a la hora de pensar en las cotizaciones, que es fundamental, porque bueno, desde una obra de teatro, que a ti te contratan como obra de teatro para hacer tu función de enero a abril, pero igual hasta diciembre no vuelves a... Entonces, bueno, como toda ley, es lenta, lleva mucho trabajo gratuito por la parte de quienes la proponen, que son las asociaciones y quienes la han trabajado, entonces cuesta luego mucho que se vaya implementando y ya cuando se aprueba ya nos damos cuenta de todas las cosas que faltan. Pero yo creo que desde luego es una cosa importantísima y yo creo que es otra de las cosas que yo quiero pensar que en la siguiente legislatura va a ser ya cuando se acabe como de aprobar. Bueno, ya voy a decir, mira, yo que he vivido muchos años fuera, siempre que venía, para mí era súper triste, ¿no? Porque siempre era, con mis amigos artistas, siempre era todo el rato, estoy fatal, ¿sabes? Las malas prácticas, siempre. Y siempre, te voy a decir que el 95% eran mis amigas las artistas, siempre. Y no porque yo me relacione más con mujeres, ¿no? No tengo ese baremo tal, pero siempre era una tristeza, ¿no? Y siempre yo me acuerdo que con Marta Pérez Ibáñez, que somos las Telma y Luis del arte, como decimos nosotros, y que Verónica lo sabe, pues siempre que venía y siempre nos sentábamos, digo, es que siempre se escucha siempre lo mismo, ¿no? Es súper aburrido también lo que pasa en España, ¿no? Que siempre es, otra vez ha vuelto a salir, lo ha dicho Toni, las malas prácticas. Es que estamos tantos años con lo de las malas prácticas que lo que no sé es que cómo aún se consienten, ¿no? Ya sea en el sector privado con las galerías, se tendría que vetar y hacer de verdad ya algo serio, porque realmente, al fin y al cabo, la mujer queda muy desplazada, ¿sabes? Para mi gusto, porque al fin y al cabo el hombre, artista, no está apoyando tanto como debería, ¿sabes?, estar al lado de lo que pasa con las mujeres. Y esto es una cosa que si las mujeres estáis aquí, ya veis lo de hombres que hay aquí, o que pueden estar interesados. Entonces, ¿qué pasa? No sé si les falta empatía a los artistas o al mundo, a los hombres en el mundo del arte para seguir viniendo, apoyando y escuchando, ¿sabes? Porque al fin y al cabo tú te haces un concepto de realmente de lo que está pasando, la realidad, si al menos la escuchas y tienes empatía. Yo creo que en el mundo del arte los hombres muy pocos tienen empatía y lo digo teniendo amigos artistas que he visto malísimas malas prácticas, en otras fantásticas, pero que realmente no se está mojando. No se está mojando. Y entonces creo que queda muy apartado el que se puedan escuchar voces a favor de lo que realmente pasa a las mujeres en el mundo del arte, que es ese 4,2% vergonzoso cuando tenemos, no sé si era un 15%, ¿no? Entonces me parece muy tal. Y luego también quería resaltar un poco el abandono a cuando las personas se hacen mayores. Entonces, yo vengo he estado viviendo en un sitio donde realmente se le puede dar perfectamente una residencia de artista a una mujer con 70 años, donde puede cambiar de trabajo a los 65, porque se le valora el currículum, no se le valora la edad que tiene, sino tal. Entonces, llegas aquí y escuchas tanta marranada, se les llena la boca desde arriba hasta abajo y ves que al final siempre son los señoros.
¿sabes? Entonces ahora hay 4 pijas galeristas que realmente se tiran por los hombres, hay muchas también, pero que esos hombres que están en esas galerías no abren la boca para decir, bueno, ¿no? Vamos a ver la paridad que hay aquí, ¿no? Que se mojamos todos y tal. Entonces, cuando ves esa diferencia, y la vemos aquí ahora mismo, en lo que la gente que hemos asistido aquí, pienso creo que es fundamental. Mira, yo en el estudio de desigualdad de género en el arte que lo dirigió Marta, el capítulo que yo hacía eran entrevistas a galeristas, artistas hombres y artistas mujeres, y luego gestores, comisarias, críticas, etcétera. Y yo ahí invito a leer las entrevistas a los hombres y a las mujeres artistas, que es verdad que además tenían ellos, tengo que decir, bastante conciencia de lo que les pasaba a sus compañeras, no sé hasta qué punto era de boquilla o no, pero luego las entrevistas a los galeristas. Con lo cual, y ahí se retrata porque además, de hecho, les decíamos, se va a publicar así tal cual lo has dicho. Y es como, sí. O sea, y es como, vale, pues así va, o sea, con tu nombre y apellidos, ¿no? Y entonces, bueno, tiene que ver con cuestiones de privilegios económicos, ¿no? Y si empieza a funcionar bien las mujeres, pues entonces ahora me añado al carro de las mujeres. Y si deja de funcionar lo de las mujeres y funcionan los muñecos con caritas de monigotes, pues entonces me añado ese carro también, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ahí está la labor quienes trabajamos, yo trabajo a veces con galerías, pero yo no trabajo en una galería, ni trabajo con quienes trabajamos de una manera crítica, decir, yo con esto no, pues lo que decía antes de un artista, de yo estas condiciones no las voy a aceptar, ¿no? Y yo creo que sí que por eso es importante denunciar las malas prácticas, porque, y de verdad, yo insisto, las galerías están bien, pero para hay más artistas que galerías, y se puede vivir sin galería. Y yo creo que además sí que ha habido un movimiento, y eso yo creo que también es interesante. Yo vivo en la ciudad de Madrid, en el barrio de Carabanchel, el ejemplo paradigmático de lo que ha pasado en Carabanchel. Lo que ha pasado en Carabanchel, que ahora abren cada vez más galerías, de hecho abrieron esta semana 2, el movimiento en Carabanchel no lo hicieron las galerías, lo han hecho los y las artistas, que se han reunido y han cogido estudios juntos y entonces han hecho sus propias aperturas. Es que igual hay 200 estudios en Carabanchel. Y entonces han conseguido tener un sistema propio en el cual la gente va y no sé hasta qué punto uno va y le compra y le vende, pero resulta que si va a ver el estudio de aquel, luego viene al mío y se crea un circuito paralelo. Eso en otros contextos fuera de España lo vemos, en Argentina, ¿no? Yo estaba ahora en Argentina y me decían, es que en Argentina, como decían, siempre estamos en crisis, con lo cual nunca siempre nos inventamos. Y es verdad, hay una parte que no nos da igual si va a haber mejoría económica o no y si voy a tener una galería o no. Esto como artistas lo vamos a hacer y lo hacen. Y yo creo que sí que ha habido una tendencia en eso, ¿no? El cómo los artistas de repente han empezado a tener sus espacios, a abrir sus espacios, a gestionar sus carreras, y yo creo que eso siempre es muy positivo, porque no dependes de nadie, desde luego. Pues estaría bien que supiéramos estos últimos movimientos que tú y yo sabemos perfectamente que pasan en Carabanchel, cuántas de esas iniciativas, ¿no?, las han sacado adelante las mujeres. También estaría bien a lo mejor sacar, ¿sabes?, el tanto por ciento, ¿no? Simplemente que sabemos perfectamente que hay mucho hombre en Carabanchel, amigos nuestros, que la verdad que muy bien, pero estaría muy bien saber ese tanto por ciento que en Carabanchel está empujando a que las cosas pasen, y lo sabemos. Y esa es la realidad, o la buena realidad, pero también a veces la mala, porque, ¿sabes?, las mujeres a veces... Menos mal que os organizáis. Las mujeres, que el mundo ha salido adelante porque las mujeres os habéis organizado. Y yo lo tengo más claro que el agua. Es que es verdad. Entonces, creo que estaría muy bien saber muchos datos más, ¿no? Menos mal que, pues que hay hombres también maravillosos en el mundo del arte, hombres feministas y con mucha empatía, afortunadamente, que tenemos cerca, los que vivimos en el mundo del arte y tal, pero es que luego cruzas ese límite de otro mundo del arte y te quedas más solo y no puedes hablar de unos temas porque ya te señalan, ya ha venido ya ha venido la otra, aquí mi amiga, la otra, es decir, ya somos los malos. Entonces, claro, eso estaría muy bien en que todo sea tal, y si desde las instituciones no se hace nada, porque realmente no, yo pienso, lo veo desde, a lo mejor soy bastante crítico, pues yo creo que si no fuera por vosotras, por las asociaciones, la verdad que chimpún chimpán, estaríamos igual o peor. ¿Sabes? Porque, no sé, yo pienso que también un ministro, pongamos un ejemplo ahora con tal, yo pienso que estaría muy bien que siempre en los ministerios hubiera alguien
bueno, que sepa de cada una de las cosas que se tienen que hablar, o de gobernar, o de legislar. No puedes poner un bombero, ¿sabes?, a dirigir lo que sea, ¿no? Pero por eso te estoy diciendo que creo que hay muchos errores y yo creo que las mujeres estáis dando ahí una batalla muy fuerte, poco a poco, pero creo que falta, lo voy a repetir, que los hombres os apoyen más. Y lo digo, y yo soy hombre, y feminista, eso sí. Ya nos vamos ahí, ¿no? Sí, lo digo porque la verdad es que está muy interesante y yo me quedaría mucho más, pero me gustaría recoger esto último para cerrar. No sé si querías tú decir algo por no cortar. No, yo simplemente decir que sí, que los compañeros, yo siempre veo que voy a un instituto o a una universidad, a una charla, siempre le pongo un ejemplo de un artículo que salió publicado en una exposición que teníamos y en la que solo nombraban a los chicos, ¿no? Y cómo era Facebook de aquella, y cómo pregunté, oye, ¿y las artistas de Invisible? Porque era como las artistas infiltradas, ¿no? De infiltradas a invisibles, ¿no? Y ninguno de mis compañeros que exponía dijo nada, todos palmitas, al que había escrito el artículo, palmitas, corazoncitos, tal. Nadie salió, te estoy hablando hace ya un tiempo, nadie salió a decir, oye, ¿dónde están mis compañeras?, ¿no? Y yo creo que ahora sí que tenemos muchos compañeros maravillosos que sí que tienen esa sensibilidad, pero se sigue viviendo muy bien en donde están. Entonces yo también entiendo esa dualidad que dice, bueno, yo ahora mismo estoy muy bien aquí en mi trono, si me echo para el lado me entra un poco de frío porque esta ventana está abierta. Entonces, poco a poco, yo creo que vamos alcanzando cositas. Creo que si a día de hoy saliese el artículo de la misma manera que salió, hoy sí que se liaba. Entonces esa es mi ilusión, de que si ese artículo saliese a día de hoy, se ardía Troya. O sea, que me parece que las cosas van cambiando. No hablo más porque... No, sí, yo estoy encantada, la verdad. Hola, yo solo quería dar una opinión en cuanto a esta práctica artística profesional que llevamos las artistas, que esto se debe a la convicción y a la tenacidad. Es decir, hay algo en que la supervivencia, la necesidad de trabajar, es porque nos hace ser felices, ¿no? Es decir, es un momento en que verdaderamente te sientes libre y feliz. Y eso es algo que no se puede muchas veces compartir, sino que es un interiorismo, un pensamiento interior que te hace avanzar. No hace falta estar en ninguna galería. Yo desde el año 2000 no estoy en ninguna galería. Ahora acabo de volver a entrar en una galería, pero estoy de acuerdo en que tú puedes perfectamente sobrevivir buscándote la vida. Cuesta, porque todo cuesta muchísimo. Todo cuesta. Pero no pasa nada. Lo que necesitas es seguir adelante y sobre todo creer en ti, en tu trabajo y ir avanzando. Y luego a veces vas más rápido, a veces más lento, a veces no somos, no tenemos en nuestro poder una maquinaria que nos construya las cosas, sino que paramos, necesitamos pensar, necesitamos ver, necesitamos leer, necesitamos hacer. Es decir, que hay como un montón de cosas y de aspectos que nos enriquecen. Estar asociados a mí me parece fundamental, porque es la única manera de avanzar, de apoyarnos. La sororidad está ahí, es donde nosotros podemos encontrar más fuertes y que podemos realmente presionar a los gobiernos e ir avanzando. Evidentemente lo que te das cuenta es que no puedes parar, es decir, esto no puedes decir ya está conseguido, ya me voy a dormir a casa. No, siempre estás ahí. Entonces yo creo que esa energía las mujeres las tenemos y porque somos supervivientes natas y esa es la fuerza que yo creo que tenemos que continuar y más que nunca ahora. Porque ahora yo estoy de acuerdo con Semiramis, yo también soy una optimista absoluta y creo que los logros desde 2015 ahora que se han conseguido pues se van quedando, ¿no? Entonces creo, aunque parezca que no, porque es que es muy, muy difícil visibilizar dónde están las cosas. No todo el mundo tiene la información al día, ¿no? No está actualizada, pero yo creo que es muy importante.
Y yo por lo que abogo me parece fantástico estas mesas, porque yo creo que lo que ayudan es un poco a pensar y a constatar y sobre todo a afianzar, ¿no? Y sobre todo también el que tenemos la capacidad de decir que no cuando es necesario. Yo creo que los abusos que han habido en el pasado, ¿no? Las malas prácticas, yo he participado en ellas, ahora existen también muy malas prácticas, continúan, pero yo creo que ahora sí que hay una conciencia de que tú puedes decir que no. Eso es, sí. De vez en cuando yo sigo pensando que nos las van que algunas, a veces aceptamos cosas y al final las cagamos. Pero Bueno, que no pasará yo siempre, acepto ¿eh? cosas, pero Yo voy como tú mejorando has con los comentado, años, pero de vez en Verónica, cuando lo has digo, dicho qué cagada antes hice. muy bien, porque yo si voy a participar con una asociación en una exposición de tal, pues no tengo la misma exigencia que si estamos en otro tipo de exposiciones, Total. instituciones, entonces tú tienes la libertad de poder elegir. Pero creo que la conciencia del artista hoy sí que tiene una conciencia mucho más clara y sobre todo la capacidad de decir no, que antes parecía como imposible. Solamente quería Total. felicitaros por esta mesa y muchas gracias. A ti. Venga, otro que va a hablar. En algún momento. Oye, esto está abierto. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa. Muchísimas gracias por asistir a todos y a todas. Muchísimas gracias a las invitadas y seguramente seguiremos conversando dentro y fuera. Así que nada, nos vemos en la próxima, que será en Castellón, este mismo sábado. Gracias.